anoche, entre el último vistazo al teléfono y el sueño, sentiste ese tirón. Algo quería cerrarse, pero no terminaba de hacerlo. Esa tensión tiene nombre y hora exacta. Hoy, 21 de agosto, Venus en Libra se enfrenta cara a cara con Saturno retrógrado en Aries. Y aquí en Luz Estelar sabemos que esa conversación que evitaste ayer se sienta a la mesa antes del mediodía. No es un choque, es un ajuste de cuentas con lo que vale la pena. Y aunque Leo brilla con Júpiter de testigo, esto le pasa a los 12 a la vez. Cada quien tiene su versión de la misma pregunta. La respuesta no llega sola, llega con una salida lateral que llevas días sin ver. Vamos a desarmar el mapa del día pieza por pieza, empezando por la tuya. Empecemos por lo que está pasando en el cielo, porque el mapa de hoy tiene más capas de las que parecía. El Sol en Leo, a 27 grados, está haciendo una conjunción amplia con Mercurio, la mente y el corazón trabajando en el mismo canal. Eso significa que lo que piensas y lo que sientes por fin hablan el mismo idioma y cualquier idea que surja antes de las 2 de la tarde tiene un peso real, no es un espejismo. Pero el dato fino está en la Luna en cuarto creciente, iluminando desde Sagitario a 7.8 grados. Está en oposición a Urano en Géminis y ese tira y afloja entre la necesidad de aventura y la inquietud mental te va a empujar a cambiar de planes sobre la marcha. No lo hagas. La Luna en trígono con Júpiter en Leo te da el impulso para avanzar, pero la oposición con Urano pide que frenes lo impulsivo. Si algo te irrita, es la señal de que necesitas pausa, no acción. Además, Marte en Cáncer está en cuadratura con Neptuno retrógrado en Aries. La energía de empuje se disuelve en confusión. Cuidado con firmar contratos o iniciar batallas legales. Y con Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados, la revisión interna es obligatoria. Hoy el cuarto creciente te pide construir, pero con planos en mano. Si dudas, espera mañana. Aries. Ese peso que sientes cada mañana al despertar tiene nombre y dirección. Saturno, retrógrado a 13.8 grados en tu signo. Y hoy Venus en Libra le lanza una oposición exacta que te obliga a elegir entre lo que construyes y lo que te drena. No es día para negociar contigo mismo. Marte, tu regente, está en Cáncer cuadrando a Neptuno. Eso significa que tu energía se dispersa en cuidar a otros mientras algo tuyo se queda sin respuesta. La pregunta no es si puedes con todo, es qué vas a soltar. En el trabajo, el Sol junto a Mercurio en Leo ilumina una conversación que tienes pendiente desde hace 3 días. No la esquives otra vez. En el amor, Venus sextil a Júpiter te da una ventana real para decir lo que sientes sin armadura, pero solo si lo haces hoy, no cuando el miedo te vuelva a visitar. Tu ancla. Cuando veas el primer semáforo en rojo esta tarde, decide ahí. No esperes a que el día te decida. La puerta está entreabierta, empújala con el hombro. Tauro. Venus en Libra opone exacto a Saturno retrógrado en Aries. Y esa relación que te pesa como una manta mojada sobre los hombros, esa que te hace apretar la mandíbula cada vez que suena el teléfono, pide que le quites el peso de encima hoy mismo. No es renuncia, es que el viernes, regido por Venus, te da permiso para poner límites sin que se te quiebre la voz. Con Marte en Cáncer cuadrando a Neptuno, tu energía está para gastarla en lo que tocas, no en lo que imaginas. Cierra los ojos y pasa la palma de la mano por el borde de la mesa, eso es real. Llama a esa persona con la que dejaste una conversación a medias esta mañana cuando el sol aún no pegaba fuerte en tu ventana y pide lo que necesitas sin adornos. Saturno retrógrado no te castiga, te acomoda el terreno. La puerta está entreabierta, empújala con el hombro. Géminis. Urano en tu signo a 5 grados se opone a la Luna en Sagitario y esa chispa de rebeldía que llevas callada desde el martes encuentra su eco exacto en el cielo del mediodía. Mercurio, tu regente, corre pegado al Sol en Leo, iluminando tu casa de comunicación con una claridad que no sentías hace semanas. Pero cuidado, Venus en Libra se enfrenta a Saturno retrógrado en Aries y esa conversación pendiente sobre dinero o compromiso tiene un nudo que hoy se afloja si tiras del hilo correcto. En el trabajo, tu mente va a 1000 por hora, pero las palabras justas llegan cuando bajas la velocidad. No es casualidad que sea viernes, día de Venus. La belleza y el placer son tu brújula. Llama a esa persona con la que dejaste una promesa a medias justo cuando notes que el sol empieza a dorar las ventanas de enfrente. Esa señal te marca el momento. Lo que digas ahora tiene peso de contrato. Cáncer. Marte a 6 grados dentro de tu signo,
Nada contra Neptuno en Aries, y esa sensación de remar en círculos tiene nombre. Hoy tu energía se filtra por grietas que ni sabías que tenías abiertas. La luna en Sagitario ilumina tu casa de lo ajeno, la del otro, la de lo que no controlas. Venus en Libra, tu casa de la intimidad, se enfrenta a Saturno retrógrado. Un vínculo te pide definición, no más paciencia. No es el amor lo que falla, es el formato. Quieres cercanía sin perder tu refugio y eso se negocia, no se adivina. En el trabajo, tu instinto protector te hace cargar con lo que no te corresponde. Suelta una tarea que absorbiste por costumbre, devuélvela con una frase amable y concreta antes de que el mediodía te encuentre con el plato lleno. Esta cuadratura entre Marte y Neptuno no se repite cada semana. Es tu oportunidad de ponerle límite a la niebla. Cuando sientas el agua del grifo caliente en tu cocina esta noche, decide ahí qué merece tu marea y qué se queda en la orilla. Tu caparazón no es para esconderte, es para que elijas qué entra. Leo, tu Sol a 27 grados brilla junto a Mercurio y Júpiter en tu propia casa, y esa combinación no te deja pasar desapercibido aunque lo intentes. Hoy tu presencia pide sala, no esquina. Venus en Libra se opone exacto a Saturno retrógrado, así que el amor te confronta con un límite que ya conoces, o negocias lo que quieres con claridad o el silencio decide por ti. Entre el mediodía y que el sol empiece a bajar, hay una ventana para esa conversación que pospones porque te exige humildad. No es rendirte, es gobernar con la verdad. En el trabajo, tu palabra tiene peso extra. Júpiter te respalda, pero Marte en Cáncer te recuerda que la fuerza también se muestra cuidando. No necesitas levantar la voz para que te escuchen. Llama a esa persona con la que dejaste algo a medias antes de que la noche apague tu impulso. Tu reino se expande cuando admites que no siempre tienes la última palabra. Virgo, Venus en Libra, justo en oposición exacta a Saturno, te muestra el costo de un compromiso que sostienes con una sonrisa que ya no te alcanza. La balanza se inclina y algo tiene que ceder antes del viernes. Esa tensión se te instala en los hombros y el intestino, porque Virgo siente primero en el cuerpo lo que la cabeza aún no admite. No es el trabajo lo que te pesa, es el acuerdo silencioso que hiciste para evitar un conflicto y que ahora te aprieta la nuca. Mercurio, tu regente, aún en Leo, te da la claridad para nombrar lo que necesitas sin adornos, pero la luna en Sagitario te empuja a soltar la versión editada y decir la verdad cruda. El sextil de Venus con Júpiter te recuerda que hay placer en la honestidad. Llama a esa persona con la que dejaste algo a medias y pide lo que realmente quieres, no lo que crees que debes aceptar. Un gesto físico, apoya las manos en el vientre y respira hondo antes de marcar. Esto no te pasa todos los meses. La puerta está entreabierta, empújala con el hombro y entra. Libra. Venus a 13.4 grados de tu signo se mira al espejo y encuentra a Saturno en Aries justo enfrente, en oposición exacta. Ese roce que sientes con alguien cercano no es ruido, es un ajuste de cuentas que pide ser mirado a los ojos antes de que la balanza se incline sola. No es casualidad que este viernes, día de Venus, te encuentres midiendo cuánto das y cuánto recibes. Esa conversación pendiente sobre límites tiene hoy su mejor ventana. El sextil de Venus con Júpiter en Leo te da la elegancia para decir lo que callaste sin convertir la mesa en un campo de batalla. En el trabajo, alguien espera tu respuesta clara. Tu diplomacia natural sabe cómo envolver el no sin que duela, pero hoy el sí también necesita ser honesto. Tu energía está en una balanza fina, ni te entregues completo ni te cierres. Cuando sientas que el sol de la tarde calienta tu nuca, respira hondo y nombra en voz baja lo que necesitas. Ese gesto simple desactiva el nudo que Saturno retrógrado te deja en la garganta. Esa oposición exacta no se repite cada semana. Es tu oportunidad de renegociar el trato desde la verdad, no desde el miedo al conflicto. Escorpio. Venus en Libra a 13 grados se opone exacto a Saturno retrógrado en Aries y esa tensión te atraviesa el pecho como una pregunta que llevas 6 días sin responder. El mensaje borrado a las 2 AM no se fue, se instaló en tu mandíbula. La luna en Sagitario trígono a Júpiter en Leo ilumina tu casa del dinero y de lo compartido. No es casualidad que ayer evitaras abrir esa app de suscripciones. Viernes regido por Venus, lo que hoy decidas cerrar se cierra con gracia. El trabajo te pide menos control y más tacto. Ese correo que redactaste con filo merece un reencuadre antes del mediodía. Tu energía está en modo cirujano, precisa pero fría. Marte en Cáncer cuadra a Neptuno
y eso te empuja a querer huir hacia un placer rápido que no te va a llenar. En lugar de eso, cambia el código del Wi-Fi. Es un gesto pequeño, binario, que reordena tu territorio sin explicaciones. La puerta no está cerrada, está entreabierta, empújala con el hombro, no con la espada. Sagitario. Tu luna nueva en el signo se opone a Urano en Géminis hoy, y esa chispa rebelde que sientes desde el amanecer, esa necesidad de romper el plan establecido, es exactamente la señal de que tu cuerpo pide otro rumbo, no el que marcaste en la agenda. El cuarto creciente ilumina tu identidad, y con Marte en tu casa del hogar en cuadratura a Neptuno hay una tensión entre lo que construyes en casa y el ideal que persigues. No es el momento de forzar la armonía doméstica, es el momento de nombrar qué te está pesando del pasado familiar. Venus, desde tu casa de vínculos, sextila a Júpiter, te da una ventana de gracia para esa conversación que has pospuesto, no con palabras perfectas, sino con presencia auténtica. Tu consejo de hoy: cuando sientas el impulso de revisar tu teléfono sin motivo, deja el aparato sobre la mesa y llama a la persona que te enseñó a mirar el horizonte, no para pedir permiso, sino para recordarle que sigues en camino. Ese gesto te devuelve a tu propia brújula. La puerta no está cerrada, Sagitario, está entreabierta y el viento de tu signo ya la está moviendo. Capricornio. Venus en tu casa de sociedad hace oposición exacta a Saturno, retrógrado en tu casa de trabajo. Esa alianza que te está costando más de lo que rinde tiene hoy su punto de quiebre, y el mediodía te mostrará el costo real. No es que el proyecto esté mal, es que el trato que aceptaste en marzo ya no sostiene tu estructura. La luna en Sagitario trígono a Júpiter te da claridad para renegociar la repartición de cargas. Mira el contrato, los mensajes, la promesa que hiciste. Pide el ajuste concreto, no una conversación de sentimientos. Si el otro lado se resiste, la cuadratura de Marte a Neptuno te advierte que no firmes nada con cláusulas difusas. Esto no te pasa todos los meses. Una oposición exacta entre tu regente y Venus es el momento justo para cortar lo que drena y quedarte con lo que construye. Cuando sientas el peso del almuerzo en el estómago, toma el teléfono y di la cifra que necesitas. La puerta no se cierra sola, ciérrala tú con el hombro. Acuario. Plutón retrógrado en tu propio signo a 3.3 grados te está removiendo los cimientos desde adentro. Esa sensación de que algo viejo necesita morir para que lo que viene respire hoy tiene nombre y apellido. El viernes de Venus se suma. Tu regente moderno Urano en Géminis recibe la oposición exacta de la luna en Sagitario, y eso enciende un circuito eléctrico entre lo que sientes y lo que sabes. En el amor no es momento de explicar tu lógica, es momento de mostrar tu mundo interno sin filtro. En tu círculo, alguien espera que rompas el molde de siempre. Tu manera única de liderar es justo lo que el grupo necesita, aunque te cueste admitirlo. Marte en Cáncer cuadra a Neptuno, así que tu energía está baja para batallas ajenas. Guarda el impulso para lo que construye. Cuando tu café se enfríe y ya nadie te esté mirando, decide con el cuerpo, no con la cabeza. Ese gesto que llevas meses postergando, hazlo antes de que la noche te encuentre igual que la mañana. Piscis. La luna en Sagitario dispara un trígono exacto con Júpiter en Leo, mientras Marte en Cáncer roza tu casa del hogar, y es a conversación que tuviste ayer en la cocina, esa que terminó con un ya veremos, hoy te devuelve el eco con una claridad de que no esperabas. El viernes de Venus te encuentra con la oposición exacta entre Venus y Saturno, y eso se siente como una mano que frena justo cuando querías soltarte. No es rechazo, es ajuste. Alguien a quien le diste demasiado espacio ahora necesita que pongas un límite amable, no un muro. Tu energía está dividida entre lo que quieres crear y lo que debes sostener. Neptuno retrógrado en Aries te pide revisar dónde te diluyes. El agua que eres no tiene que disfrazarse de río para ser escuchada. Llama a esa persona con la que quedó un hilo suelto, la del mensaje a medias, antes de que el sol se ponga. No para resolverlo todo, solo para nombrar lo que quedó flotando. Cuando notes que tus dedos juegan con el borde de algo sin darte cuenta, esa es tu señal para hablar. Tu silencio también tiene voz, pero hoy necesitas salir por la puerta. El sol en Leo, cerrando el día con la luna cuarto creciente, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. No hace falta que lo resuelvas ahora, solo ponle nombre a una de esas cosas en voz baja, como quien guarda un objeto en su cajón.
Si te pesa el orgullo, di esto me dolió y deja que esa frase se quede flotando un segundo antes de que se la lleve la noche. Ese gesto pequeño ya es suficiente para que el cuarto creciente empiece a trabajar mientras duermes. No intentes arreglar todo, elige lo más liviano y suéltalo. Mañana el cielo cambia de conversación, pero esa grieta que abriste hoy ya no va a cerrarse igual. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.